En el presente video aprenderemos el tema socialización y control social. Para comenzar, debemos reflexionar, saber, conocer realmente si el ser humano es un ser social o no. Y efectivamente uno esto lo puede ver desde que nacemos. Nosotros desde que nacemos justamente necesitamos justamente de otras personas. Es decir, somos seres tan indefensos que justamente para satisfacer nuestras necesidades más básicas necesitamos de otras personas que nos ayudan. Es por eso que ya desde el origen de nuestra vida nos damos cuenta que el ser humano es un sujeto que necesita de otras personas, sí o sí. A eso se le llama ser gregario, ¿no? Somos seres gregarios. Una vez que se produce esa interacción entre nosotros y otras personas, se da justamente lo que se llama convivencia, que no es otra cosa que justamente vivir con otra u otras personas. Entonces, es importante partir de esa base. Nosotros, los seres humanos, somos seres gregarios, somos seres sociales porque necesitamos que otros satisfagan algunas de nuestras necesidades. ¿Qué tipo de necesidades tenemos nosotros como seres humanos? Tenemos necesidades de dos tipos, necesidades primarias y necesidades secundarias. Las necesidades primarias son aquellas que justamente debemos satisfacer sí o sí para poder sobrevivir. Es decir, por ejemplo, si yo no me alimento, no respiro, me muero de frío, naturalmente ya no puedo seguir viviendo porque me voy a morir. Sin embargo, las secundarias son aquellas necesidades que, a ver, yo la puedo sentir, puedo tener, pero sin embargo no son importantes a los efectos de seguir viviendo. Por ejemplo, ir al cine. Es decir, yo si no voy al cine, tranquilamente puedo seguir viviendo. Entonces, a medida que van satisfaciendo nuestras necesidades, nuestros responsables, ya sean papá, mamá, abuelos, tíos, desde muy pequeños, además de satisfacer nuestras necesidades, ya nos van indicando determinadas normas para poder vivir en sociedad armónicamente. Por ejemplo, respetar a los adultos, cruzar la calle cuando no viene ningún auto, cruzar los semáforos con determinada luz. Entonces, esto, es decir, el hecho de ir aprendiendo normas, ya nos va sacando ese instinto que nosotros tenemos como animales de, bueno, no respetar nada. Fíjense los perros, por ejemplo, cuando están comiendo, que si se le acerca otro perro, ellos directamente lo muerden. Bueno, nosotros, como seres humanos, para poder seguir viviendo en sociedad, no matarnos a nosotros, tenemos que, bueno, actuar a través de la razón, no a través de lo que sentimos, así el instinto. Y justamente las normas vienen a eso, a limitar nuestra conducta instintiva que tenemos como animales. Entonces, ¿cómo se le llama todo ese proceso mediante el cual nosotros poco a poco nos vamos convirtiendo de un animal hacia una persona civilizada? A ese proceso donde nosotros vamos aprendiendo normas y formas de comportarse en general. Se le llama socialización. Justamente la socialización es ese proceso de aprendizaje que se da durante toda la vida, mediante el cual las personas vamos aprendiendo cómo vincularnos en sociedad. ¿Cómo es esta socialización? ¿Cómo se da? Bueno, primero, es que toda persona, lo que tenemos que saber es que toda persona atraviesa por la socialización. Es decir, yo no puedo decir, no, yo no quiero ser socializado. No, no es posible. Y además que este proceso dura toda la vida. Es decir, si bien nosotros vemos que desde pequeños, supongan hasta los 10, 12 años, es muy intenso porque aprendemos las cosas básicas para poder vivir en sociedad, hay algunas situaciones que cuando somos más grandes nos demuestran que seguimos siendo socializados. Pensemos, hoy en día para vivir en sociedad necesitamos, por ejemplo, usar redes sociales, porque a veces ni siquiera se hacen unas fiestas multitudinarias, sino que a través de redes sociales, grupos de WhatsApp, la gente se mantiene unida de todas formas. Entonces, los que tienen abuelos, si ellos justamente quieren seguir vinculados con otras personas, y la sociedad los va a forzar a tener que usar redes sociales, si no van a quedar por fuera. Entonces ahí vemos cómo para vincularse en sociedad no hay edad para aprender justamente reglas nuevas. ¿Quiénes nos socializan? Bueno, acá vamos a tener 4, lo que se llaman agentes
socializadores. En primer lugar, nos socializa nuestra familia, que es donde aprendemos los conocimientos básicos. Luego, ya la escuela y las instituciones educativas en general. También nosotros vamos a socializar a través de los grupos de pares, es decir, amigos del liceo, de la UTU, y que más o menos tienen nuestra misma edad. Entonces, bueno, con ellos también aprendemos a cómo actuar en sociedad, porque nosotros con ellos podemos ir viendo conductas que de repente nosotros no aprendimos en nuestra casa, pero que nosotros consideramos que son correctas, y bueno, copiamos, vamos aprendiendo de nuestros amigos nuevas formas de relacionar. Y por último, aprendemos a través de los medios de comunicación. Fíjense hoy en día como los niños desde muy pequeños, a través de YouTube, aprenden, por ejemplo, muchos de ellos a hablar o aprenden nuevas palabras. Entonces ahí vemos cómo entonces a través de los medios de comunicación se puede socializar, es decir, aprender a vivir en sociedad. ¿Y cómo hace la sociedad para que justamente nosotros poco a poco vayamos cumpliendo las normas que nos enseñan? Y bueno, la sociedad nos va presionando porque, por ejemplo, si yo subo al ómnibus con una ropa interior, con una prenda de ropa interior en la cabeza, y se van a reír la gente que está en el ómnibus. Bueno, eso es una forma de ejercer presión. ¿Por qué? Porque a mí me va a dar vergüenza y yo me voy a sacar eso de la cabeza. Entonces así la sociedad se queda tranquila porque me estoy comportando ahora sí de forma normal, entre comillas, de forma correcta. Entonces, ahí vemos cómo a través de la burla, o también a veces a través de los rumores, o directamente a través de la policía, la sociedad nos lleva poco a poco a que actuemos, entre comillas, de forma correcta. ¿Ah? Nos va presionando. Y justamente todos esos mecanismos para presionarnos, para que no nos desviemos del camino, entre comillas, correcto, se le llama control social. Para saber, entonces, cuándo se ejerce el control social, bueno, en realidad se ejerce en todo momento. Y a partir de ese control social es que la sociedad va a distinguir nuestras conductas en conductas desviadas y conformes. Estas conductas conformes, entonces, son aquellas conductas que justamente la sociedad considera correctas, deseables, tal como, por ejemplo, ser un buen alumno en el liceo, ser delgado, respetar las reglas de tránsito. Es decir, son aquellas conductas que van de acuerdo a lo que la sociedad espera. Y acá no nos van a aplicar ningún mecanismo de control, sino que la sociedad se queda, entre comillas, contenta con que actuemos de acuerdo a sus reglas. Pero, sin embargo, nosotros no solamente tenemos conductas conformes, sino que también podemos tener conductas desviadas. Es decir, son aquellas opuestas a las conformes, aquellas que no se ajustan a lo que la sociedad quiere. Por ejemplo, salir a robar. Entonces, ante estas conductas que son desviadas, que me voy por el camino correcto, entre comillas, de acuerdo a la sociedad, es que aquí me van a aplicar los mecanismos de control social. Y acá tenemos dos tipos de mecanismos de control social. Hay un control social formal y uno informal. ¿Cuál es el formal? El formal es el que más conocemos. Es el que justamente hay normas escritas de cómo se va a ejercer ese control. Y hay funcionarios que se dedican a justamente sancionar esas conductas desviadas. Y acá tenemos el caso de los policías, los militares, los guardias de seguridad. Y por el otro lado tenemos el control informal, que acá sí ya no hay normas preestablecidas, o no tenemos autoridades que vayan a aplicar este tipo de control, sino que es el que ejercemos en el cotidiano, en el que yo me río si alguien de repente se vistió de forma que yo considero ridícula, por ejemplo. Bueno, ese control que se ejerce día a día es un control informal. Por lo tanto, para cerrar, debemos vincular las tres ideas: la idea de socialización, la idea de control social y la idea de normas. Nosotros, a través de la socialización, de ese proceso de aprendizaje, vamos aprendiendo poco a poco normas para poder comportarnos y vivir de forma tranquila, pacífica en sociedad. Y justamente para que nosotros respetemos esas normas que aprendimos de la socialización, es que la sociedad ejerce sobre nosotros control social.